Secretos de Crestwood. La escuela Crestwood siempre ha estado rodeada de misterios, susurros y una atmósfera opresiva que nadie podía explicar. Ubicada en una región olvidada, parecía ser solo otra escuela común, pero las historias que la acompañaban eran todo menos comunes. ¿Qué podría transformar un entorno educativo en una verdadera pesadilla? ¿Qué sucedería si el terror invadiera cada pasillo, cada salón, cada mirada furtiva de un alumno? El profesor Elías, recién llegado a esa escuela, pronto descubriría que la verdadera amenaza no estaba en las paredes desgastadas, sino en el profundo abismo psicológico donde la línea entre lo real y lo imaginario se volvía cada vez más tenue. Al tratar de entender lo que estaba sucediendo, se vería atrapado en una trama sobrenatural, donde el miedo y la curiosidad lo arrastrarían a un enfrentamiento con algo mucho más oscuro de lo que podría imaginar. El terror que experimentaría no sería el tipo de miedo que desaparece con la luz del día. No. Sería algo que se enraizaba en su mente, manipulado por una fuerza maligna que se alimentaba de sus miedos más profundos. Lo que Elías no sabía era que al aceptar ese desafío, estaba a punto de entrar en un juego psicológico que amenazaba con destruir todo lo que conocía, su cordura, su confianza, su vida. La escuela no era solo un lugar físico, sino una manifestación viva de las angustias no resueltas de sus habitantes. Ahora Elías tendría que confrontar a un fantasma que no solo lo acosaría, sino que usaría sus propios miedos en su contra. Pero la pregunta que quedaba era, ¿lograría escapar de esa pesadilla o sería devorado por las sombras que habitaban Crestwood? La escuela Crestwood siempre había sido un lugar envuelto en una niebla de misterio y desconfianza. Parecía solo otra institución educativa, pero sus pasillos oscuros y antiguos guardaban secretos mucho más allá de lo imaginable. Aquellos que pasaban por sus puertas nunca volvían de la misma manera. Susurros sobre sucesos inexplicables y figuras extrañas rondando sus salas estaban presentes en las conversaciones de los mayores, pero nadie jamás tuvo el valor de enfrentarse a lo que realmente ocurría en las profundidades de la escuela. Y fue así como, sin saber lo que le esperaba, el profesor Elías llegó para comenzar su viaje. Pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. El miedo se instaló silenciosamente, casi como una niebla, envolviendo el ambiente. Con cada paso que Elías daba, una sensación incómoda lo rodeaba. Intentaba ignorarlo, pero no podía apartar la idea de que algo estaba observando cada uno de sus movimientos. Los alumnos parecían comportarse de manera extraña, como si se estuvieran escondiendo de algo. Susurraban, se apartaban y sus ojos, vacíos, guardaban secretos que nunca eran revelados. Elías, un hombre acostumbrado a tratar con historia y hechos, no estaba preparado para enfrentar lo que estaba a punto de ocurrir. La curiosidad lo impulsaba a seguir adelante, pero el terror lo hacía vacilar. Las noches entonces se convirtieron en las más terribles. Cuando Elías cerraba los ojos, pesadillas vívidas lo invadían. Se despertaba en pánico con el corazón acelerado, sintiendo como si algo lo estuviera observando en la oscuridad. Al principio pensó que era solo su mente tratando de procesar el ambiente desconocido, pero pronto se dio cuenta de que el problema era mucho más profundo. Estaba siendo manipulado, pero no por sus propias emociones. Algo invisible pero palpable estaba detrás de todo eso. Cada sombra parecía tener vida propia, y los susurros en las paredes comenzaban a hacerse más fuertes, como si la propia escuela estuviera tratando de hablar con él. Elías no tardó en darse cuenta de que el entorno que lo rodeaba no era solo una vieja escuela llena de historias de terror, estaba viva, y su miedo era la fuente de poder. Pero la pesadilla más grande estaba a punto de comenzar. Con cada día que pasaba, veía a los alumnos cada vez más distantes y extraños. Sus expresiones estaban vacías, como si algo los hubiera marcado de manera profunda e irreversible. Sin embargo, no solo los alumnos estaban siendo afectados. Elías también estaba perdiendo el control de su propia cordura. Se sentía como si estuviera siendo llevado a un lugar sin retorno, y no sabía si lo que le estaba sucediendo era real o si ya estaba perdiendo el control de su mente. La verdad, aunque oculta, comenzaba a surgir poco a poco, como una sombra arrastrándose, y la realidad de Elías se distorsionaba con cada paso. El fantasma que lo acosaba no era un espectro común, sino una entidad que se alimentaba de sus propios miedos e inseguridades. Era como si la propia escuela se hubiera convertido en un campo de batalla psicológico. Cada noche era una batalla perdida más, pues las pesadillas se intensificaban, y las visiones se mezclaban con la realidad. Elías comenzaba a cuestionar qué era verdad, qué era real, y qué había fabricado su mente para lidiar con el creciente terror. El fantasma no era una presencia que él veía, sino algo que sentía, manipulando sus emociones, sus elecciones e incluso sus recuerdos. Ya no había control. Los alumnos, que antes parecían tan distantes, comenzaron a comportarse de una manera aún más extraña. Miradas furtivas, susurros nerviosos, como si todos supieran algo que Elías aún no podía entender. El miedo lo dominaba cada vez más. La sensación de paranoia estaba por todas partes. Intentaba apoyarse en la razón, en la lógica, pero cada vez que buscaba respuestas, se sentía más perdido. El fantasma o la entidad lo estaba rodeando y con cada paso hacia la verdad, era más consumido por la oscuridad. Como si fuera una pesadilla continua, ya no sabía lo que sucedía a su alrededor. Temía a sus propias sombras. Elías intentó buscar respuestas.
Confrontó a sus colegas profesores, pero estaban tan inmersos en el silencio de Crestwood que no podían o no se atrevían a hablar. El terror que consumía el ambiente era palpable, como si una presencia invisible mantuviera a todos prisioneros. Fue entonces cuando se dio cuenta, el fantasma no era algo aislado, sino una manifestación colectiva de los traumas y secretos de la escuela. Cada lamento, cada dolor oculto se había condensado en una presencia maligna, que ahora lo perseguía, jugando con su cordura. Elías descubrió que para entender la verdadera historia de la escuela, tendría que confrontar los traumas del pasado y romper la maldición que la rodeaba. Sin embargo, esa verdad tendría un precio, y él no sabía hasta dónde estaba dispuesto a pagar. El terror, sin embargo, no solo estaba en lo que tendría que enfrentar, sino en lo que tendría que sacrificar. Para que la maldición fuera rota, Elías tendría que perderse de alguna manera. Ya no sería el mismo. Su sacrificio no sería físico, sino psicológico. La entidad quería su alma, pero no sería una batalla simple. Ella lo había manipulado, lo había llevado hasta allí, y ahora, en el momento final, Elías se encontró con la elección de enfrentarse a eso o rendirse. Pero lo que no sabía era el precio de eso. La verdad lo consumiría de tal manera que podría perder para siempre lo que quedaba de su cordura. Ya no sabía si podía distinguir entre lo real y lo irreal. Con la revelación de la verdad, Elías sabía que no había vuelta atrás. La elección que tenía que hacer sería la última. ¿Pero qué le sucedió después de eso? Logró salvar la escuela. O la propia escuela se tragó su alma, como tantas otras antes que él. El terror de Crestwood no solo trataba de lo que se escondía en las sombras, sino de lo que se escondía en las mentes de aquellos que pasaron por allí. Una pregunta queda, ¿será que alguna alma logra escapar de eso? Ahora, tienes el valor de enfrentar los secretos de Crestwood. Puedes desentrañar lo que ocurrió allí. El miedo acaba de comenzar, y la escuela espera a su próxima víctima. Elías enfrentó lo que muchos jamás habrían tenido el valor ni de imaginar. Cada paso que dio en dirección a la verdad lo llevó más profundo en un abismo de miedo y locura. La escuela Crestwood, con sus pasillos oscuros y secretos enterrados, se convirtió en una prisión de terror psicológico, donde ya no se sabía que era real y que era producto de su mente atormentada. Pero al final, tuvo que pagar el precio por su curiosidad. El fantasma, alimentado por sus propias angustias, finalmente lo consumió. No escapó ileso, nadie escapa de un enfrentamiento con el terror absoluto. Y la pregunta persiste, ¿qué quedó de Elías? ¿Será que su alma fue liberada o se convirtió en parte de la misma pesadilla que intentó desentrañar? Ahora, si te atreves a mirar más de cerca, si osas explorar los misterios que rodean la escuela Crestwood, inscríbete en el canal y activa las notificaciones. ¿Quién sabe qué más te espera en las sombras? No pierdas la oportunidad de descubrir la verdadera historia detrás de lo que se esconde en la oscuridad. El miedo nunca estuvo tan cerca. ¿Estás preparado para enfrentar el terror?